Hola, soy Stella Betesh de Askenazi y vamos a entrar al espacio que titulé El Encuentro. En realidad es un encuentro con la literatura y con la Torá. Todo esta posibilidad de conocer los pensamientos, los sentimientos de los autores a través de la literatura. Hemos hablado la vez pasada un poquitito acerca de lo grandioso que es la lectura y en esta ocasión vamos a leer algunos fragmentos del libro Historia de Amor y Oscuridad del escritor israelí Amos Oz. Y digo israelí porque Amos Oz nació en Jerusalén, el 4 de mayo de 1939 y murió en Tel Aviv. Y él de alguna manera escribió este libro, que es un libro autobiográfico. La verdad es que un libro es, además de una extensión de la memoria y de la imaginación, un libro es la memoria de la humanidad. Y por eso es que hago hincapié en que es la memoria de la humanidad, porque hoy vamos a leer acerca de la memoria de un pueblo. Habíamos dicho un poco acerca de que el libro es una forma de felicidad, pero dice Borges, un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el mundo, el inmenso mundo, el inmenso universo, hasta que ese libro da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Eso quiere decir que no todos los libros nos van a gustar, que hay autores que nos van a cautivar. Y Borges también nos dice que siempre él imaginó el paraíso como una especie de biblioteca. Borges fue un gran escritor latinoamericano, argentino, y él habla acerca de que otros se podrían jactar de las páginas que han escrito. A mí me enorgullece las que he leído. Y siempre la idea de él, como de otros grandes escritores, es que la lectura jamás debe ser obligatoria, debe ser una forma de felicidad. Entonces hoy escogí para nuestro encuentro de hoy este libro donde vamos a leer, por supuesto, fragmentos muy importantes de lo que nos significa el reencuentro con la tierra prometida. Por ejemplo, nosotros en las festividades decimos Beshana Abba B'Yerushalayim Habnuya, el próximo año en Jerusalén construida. Y en nuestros rezos, en la Amidá, siempre decimos Tka beshofar gadol lecherutenu, vesanetz lekabetz galuyotenu, vekabtzenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzeinu. Toca al son del shofar grande, nuestra libertad, y erige una bandera para traernos, traernos a todos juntos de los 4 confines de la tierra a nuestra tierra. Todo esto lo digo porque hoy vamos el fragmento que vamos a leer es precisamente sobre la creación del Estado judío, el surgimiento del Estado de Israel. Me atrevo a decir que nunca he leído algo más hermoso y emotivo acerca del surgimiento del Estado de Israel. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la Resolución 181,
la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en Palestina. Y en mayo, el 15 de mayo de 1948, el Reino Unido abandonó Israel porque en esa fecha expiraba el mandato británico. Y un día después de que Ben Gurión leyera la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Arte de Tel Aviv, claro que Ben Gurión leyó el 14 de mayo de 1948, un día adelantando la salida de los británicos para que no coincidiera la Declaración de Independencia en Shabbat. Y vamos a ver cómo nos narra Amos Oz este hecho. A grosso modo, les recomiendo mucho el libro, porque una historia de amor y oscuridad es la autobiografía. Amos Oz escoge una autobiografía en forma de novela, una obra literaria que comprende los orígenes de su familia, la historia de su infancia y juventud, primero en Jerusalén, y luego en el Kibbutz Hulda. Y Amos Oz escoge la forma de novela para hablar de su padre, que era un erudito y un destacado filólogo, pero que nunca consigue acceder a la docencia universitaria, y de su madre, una mujer callada, sensible, melancólica, que le inculcó el amor a la literatura con los relatos y cuentos que ella le contaba siempre antes de ir a dormir. Pero que una noche de enero en 1952 se suicidó con una sobredosis de barbitúricos. Y cuando los secretos se esclarecen, aparecen las tinieblas. Esas tinieblas que se cernieron sobre ella en sus últimos años, cuando el dolor psíquico se hizo tan insoportable que buscó el alivio de la muerte. Es un libro extraordinario, con una prosa precisa y con imágenes poéticas. Y Amos Oz después nos va a narrar en una entrevista que el dolor es la matriz de la escritura, por lo menos para él. El dolor es la matriz de la escritura. Conforme a este título que él, valga la redundancia, titula este libro, Amor y oscuridad, dice él, no son tan opuestos. El amor es un poder esencial de la naturaleza y por eso contiene oscuridad y dolor. Es una obra conmovedora, intensa e inmensa, donde Amos Oz relata su niñez en Jerusalén y todos sus anhelos. En realidad, Amos, su verdadero nombre es Klausner, pero a raíz del suicidio de su madre, él se refugia en el Oz. Oz, que significa valentía, coraje. Y leo. El sábado, comentaban todos, el sábado por la mañana, los delegados de la Asamblea General se reunirán en un lugar llamado Lago Sucés y decidirán nuestro destino, la vida o la muerte, dijo el señor Abramsky, mientras que la señora Tosia Kronmal trajo de la clínica de muñecas de su marido un alargador de la máquina de coser eléctrica para que los Lemberg pudieran enchufar su negro y pesado aparato de radio y ponerlo en la mesa de la terraza. Era la única radio en toda la calle Amos, sino la única en todo el barrio Kerem Avram. Ahí funcionaría la radio a toda potencia y todos nosotros nos reuniríamos en la casa de los Lemberg, en el patio, en la calle, en la terraza del piso de arriba, en la terraza de enfrente
y en la acera delante del patio, de modo que toda la calle podría escuchar el programa fluido. Así se llamaba entonces a los programas en directo. Y saber cuál sería nuestra sentencia y lo que nos depararía el futuro, si es que hay algún futuro después de este sábado. Lago Sucés, dijo mi padre. Lago Sucés significa el lago del éxito, es decir, lo contrario al mar de lágrimas que simbolizan en Bialik el destino de nuestro pueblo. Su Alteza, continuó, esta vez le permitiremos participar en este acontecimiento por su nueva posición como evidente lector de periódicos y su función como comentarista militar y político. Mi madre dijo, sí, pero con jersey, ya hace frío. Pero el sábado en la mañana nos dimos cuenta de que el juicio decisivo que iba a comenzar en el lago Sucés a primera hora de la tarde comenzaría para nosotros ya de noche, debido a la diferencia de horas entre Nueva York y Jerusalén. O quizás no por la diferencia de horas, sino porque Jerusalén era un lugar perdido, al otro lado de las montañas oscuras, alejado del gran mundo, y todo lo que sucedía en el gran mundo llegaba hasta nosotros siempre solo en la forma de eco, del eco de un eco, débil, oscuro, e incluso eso nos llegaba siempre con mucho retraso. Según los cálculos, la votación se produciría cuando en Jerusalén fuera ya muy tarde, cerca de medianoche, una hora en la que el niño debe llevar ya tiempo en la cama, pues también mañana hay que levantarse para ir al colegio. Mi padre y mi madre intercambiaron, por tanto, algunas frases rápidas, una corta negociación en polaco o en ruso, y al final mi madre dijo, a pesar de todo, tal vez sea conveniente que esta noche te vayas a dormir como siempre y nosotros vayamos al patio junto a la tapia a oír el programa desde la terraza de la familia Lemberg, y si el resultado es bueno, te despertaremos y te lo contaremos, aunque sea medianoche, te lo prometo. Después de medianoche, hacia el final de la votación, me desperté. Mi cama estaba debajo de la ventana que daba a la calle y solo tenía que incorporarme, ponerme de rodillas y mirar por las rendijas de la persiana. Me puse a temblar. Como en un sueño aterrador, estaban apretados, callados e inmóviles, bajo la luz amarillenta de la farola de la calle, montones de sombras erguidas en nuestro patio, en los patios vecinos, en las aceras, en la carretera, como una gigantesca asamblea de espíritus silenciosos bajo la luz pálida. En todas las terrazas, cientos de hombres y mujeres sin expresión, vecinos, conocidos y extraños, unos con ropa de dormir y otros con chaqueta y corbata. Vi a algunos hombres con sombreros o gorras, mujeres con la cabeza descubierta, mujeres con bata y con pañuelos en la cabeza. En los hombros de algunos había niños dormidos. Entre la multitud vi a una anciana sentada en un taburete o a un anciano que era transportado en su silla a la calle. Toda aquella multitud estaba como petrificada en el sobrecogedor silencio de la noche, como si no fueran personas reales, sino cientos de siluetas negras dibujadas sobre la cortina oscilante de la oscuridad. Parecía que todos habían muerto de pie. Ni una palabra, ni una tos, ni una pisada, ni un mosquito zumbaba por ahí. Tan solo la voz profunda y áspera del locutor americano saliendo de la radio, que estaba a todo volumen y estremecía el aire nocturno, o tal vez fuera la voz de Osvaldo Aranha, de Brasil, el presidente de la Asamblea. Uno tras otro fueron leyendo los nombres
de los últimos países de la lista, siguiendo el orden alfabético inglés. Y de inmediato volvía a retumbar su micrófono con las respuestas de los delegados. Inglaterra, abstención. Unión Soviética, sí. Estados Unidos, sí. Uruguay, sí. Venezuela, sí. Yemen, en contra. Yugoslavia, abstención. La voz se detuvo en seco y de repente un silencio de otro mundo descendió y congeló toda la escena. Un silencio aterrador, trágico, un silencio de cientos de personas con la respiración contenida que no había oído nunca antes de aquella noche y no volví a oír jamás, nunca después. Después de la voz grave, algo ronca, volvió a hacer temblar el aire a través de la radio y concluyó con árida sequedad, pero grávida de alegría. 33 votos a favor, 3 en contra, 10 abstenciones y un país ausente de la votación. La propuesta es aceptada. Y su voz fue tragada por el clamor que salía de la radio, que se desbordaba en las galerías locas de alegría de la sala del lago Sucés. Y al cabo de otros 2 o 3 segundos de aturdimiento, de bocas abiertas como de sed y ojos como platos, también nuestra calle perdida, a un extremo de Kerem Abraham, al norte de Jerusalén, rugió de pronto con un primer y terrible grito que desgarró la oscuridad, los edificios y los árboles, y se fragmentó. Un grito no de alegría, no se parecía en nada al clamor de la multitud en los estadios deportivos, no se parecía al desenfreno de una muchedumbre exaltada, tal vez era más como un alarido de terror y pavor, un grito trágico, un grito que hacía temblar las piedras, que helaba la sangre, como si todos los muertos del pasado y del futuro hubieran podido por un instante gritar a través de un diminuto ventuco cerrado de inmediato. Y un momento después, el primer grito de terror dejó paso a clamores de alegría y a una mezcla de bramidos roncos y Am Israel Hay, y el pueblo de Israel vive, y alguien que intentó en vano empezar a cantar el himno y gritería de mujeres y aplausos, y aquí, en nuestra hermosa tierra de los antepasados, y toda la multitud comenzó a moverse lentamente alrededor de sí misma, como llevada por un gigantesco remolino, y ya nada estaba prohibido. Y salté dentro de los pantalones, pero olvidé la camisa y el jersey, y fui lanzado desde la puerta a la calle, y la mano de algún vecino o de un desconocido me alzó para que no me aplastaran, y me fueron pasando, volando de mano en mano, hasta que aterricé en los hombros de mi padre, junto a la puerta de nuestro patio. Mi padre y mi madre estaban abrazados, aferrados el uno al otro, como 2 niños perdidos en un bosque. Jamás los había visto así antes de esa noche y no volví a verlos así después. Y por un instante estuve en medio de su abrazo y al cabo de un rato volví a los hombros de mi padre y él, mi instruido y educado padre, estaba ahí gritando con todas sus fuerzas. No eran palabras, ni juegos de palabras, ni consignas sionistas, ni exclamaciones de alegría, sino un largo y desnudo grito, como anterior a la invención de las palabras. Pero otros ya cantaban, toda la multitud cantaba, créeme, llegará un día, o en las montañas brillará nuestra luz. Y mi padre, que no sabía cantar o tal vez tampoco sabía la letra de esas canciones, mi padre no estaba callado, sino lanzando con todas sus fuerzas ese largo grito a pleno pulmón. ¡Ah!
y cuando se le acabó el aire, inspiró de nuevo, como si se estuviera ahogando. Y aquel hombre siguió gritando, aquel hombre que quería ser un gran catedrático y podía haberlo sido, y que ahora era todo él un grito. Y vi atónito cómo la mano de mi madre se deslizaba sobre su cabeza sudada y su nuca, y enseguida noté su mano también en mi cabeza y en mi espalda, pues quizás también yo, sin darme cuenta, había empezado a apoyar a mi padre en su grito. Y la mano de mi madre nos acariciaba sin cesar a los dos, tal vez para tranquilizarnos. Y tal vez no fuera en absoluto para tranquilizarnos. Tal vez desde lo más profundo de su alma, también ella intentaba participar con él y conmigo en nuestro grito, y con toda la calle, y con todo el barrio, y con toda la ciudad, y con todo el país. Intentaba también mi triste madre esta vez participar. Después, en la calle Amos, en todo Kerem Abraham y en todos los barrios judíos hubo bailes y lágrimas. Aparecieron banderas y consignas escritas en telas y coches tocando el claxon. Y de toda la sinagoga salía el sonido del shofar, y los libros de la Torá fueron sacados de las arcas sagradas y llevados hasta los que bailaban en círculos. Y luego, de madrugada, se abrieron las tiendas y los kioscos, y se abrieron los bares de la ciudad, y se repartieron gratis refrescos, golosinas, dulces, y también bebidas con alcohol. Y de mano en mano y de boca en boca se pasaban las botellas de zumo, cerveza y vino, y los desconocidos se abrazaban en las calles y se besaban con lágrimas en los ojos, y los policías ingleses aturdidos fueron arrastrados también hasta los que bailaban en círculos, y se ablandaron con latas de cervezas y licores. Pero cuando vagábamos por ahí, la noche del 29 de noviembre de 1947, yo montado en los hombros de mi padre, entre círculos de gente que bailaba dichosa, él me dijo, no como pidiéndomelo, sino como sabiendo y afianzando su opinión con clavos. Observa, hijo mío, observa bien, hijo, por favor. Observa con 7 ojos todo esto, porque esta noche, hijo, no la olvidarás mientras vivas, y de esta noche les hablarás a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos, mucho tiempo después de que nosotros ya no estemos aquí. Y al amanecer, a una hora a la que jamás se le permitía a un niño no llevar ya mucho tiempo durmiendo, hacia las 3 o las 4, me metí vestido debajo de mi manta a oscuras, y al rato la mano de mi padre levantó mi manta a oscuras, no para regañarme por haberme acostado con la ropa de calle, sino para acostarse a mi lado, también con la ropa de calle, que estaba empapada de sudor de la aglomeración, igual que la mía. Y en casa había una ley férrea, jamás, bajo ningún concepto, meterse con la ropa puesta entre las sábanas. Mi padre se acostó a mi lado un rato y guardó silencio, a pesar de que normalmente sentía aversión ante cualquier silencio y se apresuraba a expulsarlo. Pero en esa ocasión no tocó el silencio que había entre nosotros, sino que participó de él, y solo su mano acariciaba ligeramente mi cabeza, como si en esa oscuridad mi padre se hubiera convertido en mi madre. Después me contó en voz baja, sin llamarme ni una sola vez Su Alteza o Su Excelencia, lo que le hicieron a él y a su hermano David, los vándalos de Odessa, y lo que le hicieron los jóvenes no judíos en el Instituto Polaco de Vilna, donde también las chicas participaron, y que al día siguiente, cuando llegó su padre,
el abuelo Alexander al colegio para protestar por la ofensa recibida. Los canallas no le devolvieron los pantalones rasgados, sino que también se lanzaron sobre su padre, sobre el abuelo, ante sus ojos. Lo tiraron al suelo y le quitaron los pantalones en medio del patio del colegio. Y las chicas se reían y decían obscenidades, que los judíos eran todos así y asá, mientras los profesores miraban y callaban, o tal vez también se reían. Y todavía, con la voz de oscuridad, todavía con la mano entre mis cabellos, pues no estaba acostumbrado a acariciar, mi padre me dijo bajo la manta, al amanecer, al despuntar el día 30 de noviembre de 1947. Seguramente a ti también te molestarán más de una vez en la calle o en la escuela. Tal vez te molesten precisamente porque aún puedes ser algo parecido a mí. Pero desde ahora, desde el momento en que tengamos un Estado, nadie te molestará solo porque eres judío y porque los judíos son así y asá. Eso no, jamás. Desde esta noche, eso se ha acabado aquí. Se ha acabado para siempre. Entonces, alargué mi mano adormecida para tocarle la cara por debajo de su amplia frente. Y de pronto, en lugar de las gafas, mis dedos encontraron lágrimas. Jamás en mi vida, ni antes ni después de aquella noche, ni siquiera cuando murió mi madre, había visto llorar a mi padre. Y de hecho, tampoco esa noche lo vi. La habitación estaba a oscuras. Solo mi mano izquierda lo vio. Al cabo de 3 horas, a las 7 de la mañana, mientras todos nosotros dormíamos y quizás también toda la calle y todo el barrio, hubo disparos en Sheikh Jarrah contra una ambulancia judía que iba desde el centro de la ciudad hasta el hospital Hadassah en Har HaTzofim. Por todo el país, los árabes asaltaron autobuses judíos, matando y hiriendo a los pasajeros, y dispararon con armas ligeras y ametralladoras hacia los barrios periféricos y los asentamientos aislados. El alto comisionado árabe, encabezado por Yamal Husseini, declaró la huelga general en todos los asentamientos árabes y envió a la multitud a las calles, a las mezquitas, donde los dirigentes religiosos llamaron al yihad contra los judíos. Cientos de árabes armados salieron 2 días después de la ciudad vieja, cantando canciones sanguinarias y gritando versículos del Corán, Itbach el Yehud, que significa degollaremos a los judíos, y disparando ráfagas al aire. La policía inglesa les acompañó por las calles y un blindado británico, según se decía, iba a la cabeza de la multitud que irrumpió en el centro comercial judío al este de la calle Mamila. Saqueó y prendió fuego a todo el barrio. 40 tiendas fueron quemadas. Los policías y soldados británicos pusieron controles al final de la calle e impidieron que las fuerzas de la Haganá ayudara a los judíos que habían quedado atrapados en el centro comercial. Confiscaron sus armas y detuvieron a 16 de ellos. Este es un fragmento que nos narra perfectamente toda esta emoción, toda esta espera de tantos siglos para la declaración del Estado de Israel. Espero que lo hayan disfrutado y les recomiendo muchísimo que lean el libro. Muchas gracias.